Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Un viaje por la península de Yucatán. El día de hoy haremos un recorrido muy especial, pues nos trasladaremos hacia los años de la Guerra de Castas, hacia 1847 a 1901. Mi nombre es Lupita Estrada, bienvenidos a su programa. Comenzamos. Durante la primera década de dicha guerra, se registraron alrededor de 250,000 muertos y a finales de esta solo habían 16,000 habitantes en la península de Yucatán. Pero, ¿qué fue lo que originó dicha guerra? Durante esta transmisión y los siguientes 30 minutos estaremos viendo todas las causas y los participantes principales. No se despegue, continuamos. El conflicto que se conoce como Guerra de Castas de Yucatán, en mi opinión, se inicia en el año de 1821, cuando Yucatán declara la independencia de España. Se convierte ya en un país, en un estado independiente. A partir de ese momento cambia la estructura social del pueblo yucateco. Durante los 250 años de la dominación, se dio el caso de que se habían creado unos grandes espacios territoriales conocidos como repúblicas indias. Eran grandes extensiones de terreno donde los indígenas podían sembrar para hacer su milpa, podían cosechar miel, cazar animales silvestres, tenían las posibilidades de completar el consumo alimenticio para ellos y sus familias. A partir del 15 de septiembre de 1821, vuelve a suceder otro movimiento y desaparecen las repúblicas indias. Los nuevos propietarios del terreno, que fueron los blancos que se apoderaron de la tierra, trazaron un eje de coordenadas de 9 kilómetros por lado en el centro de cada población. Esto ocasionó que estuvieran muy limitados los indígenas para poder desarrollar sus actividades de siembra, de caza, de cultivo de miel. Cuando se dan los movimientos políticos que fueron muy violentos, de hecho mencionando los principales, los mendistas, llamados así por Santiago Méndez, y los barbachanistas por Fernando Barbachano, se enfrentan tanto políticamente como militarmente, y les prometen a los indígenas que si colaboraban con ellos, con uno u otro bando, al finalizar la contienda les iban a dar extensiones de tierra y la libertad que tanto deseábamos. La guerra de castas ha sido un tema muy polémico, muy tratado desde varios puntos de vista, desde historiadores, antropólogos, lingüistas o expertos en estas ciencias sociales, desde puntos de vista diferentes. Lo que sí coinciden que no se debe llamar una guerra de castas, debido a que no las castas fueron las que se mantuvieron o las que se sublevaron en contra de estos, sino que además de las castas fueron los indios en contra de los españoles. Por eso algunos historiadores, antropólogos, como bien dije, científicos sociales, han dicho que la guerra de castas no se debe llamar así. Entonces, la temporalidad de guerra de castas, algunos sí están en concreto que empieza en lo que es 1847 y termina en 1901, prácticamente con el porfiriato. Esta sería la temporalidad. ¿Qué pasaba en México entonces durante este tiempo?
En México se vivía una época de la lucha entre federalistas y centralistas. Recordamos que estas dos facciones dominan todo el siglo XIX en México. Aquí podemos tomar el gobierno de López de Santa Anna, ir y venir de este personaje, quien dejaba a su cargo a otros presidentes. En México esto se vivía. Entonces en Yucatán, ¿cómo se vive? En Yucatán prácticamente se separa el Estado y se proclama independiente. Es donde mencionan ahorita los publicistas lo de la bandera de Yucatán con 5 estrellas. Se fue el tiempo. ¿Por qué? Porque el Congreso local retoma los ideales federalistas y se separa, porque en México se está viviendo el golpe centralista o el gobierno de Santa Anna y Anastasio Bustamante. Entonces es cuando los conservadores dominan la escena política de México, y Yucatán, como se dijo anteriormente, se separa hasta que México regresase y respetase el pacto federal. Los antecedentes de la guerra de castas, mira, va a lo que es, nos podemos remontar desde que empieza la colonización, lo que es no el estado de Yucatán, sino lo que es la península de Yucatán. Al estar muy separado de lo que es el centro de México, tuvo muchos problemas, tanto sociales como económicos, como políticos, como religiosos, a comparación del centro de México. Entonces, todo eso, todas las leyes y las promulgaciones y todo lo que le daba algunos derechos u obligaciones para los criollos, para los españoles, para los mestizos, para los mulatos, para los indígenas, no eran de la misma manera que aquí en Yucatán. Entonces, el hecho de estar alejados y que se haya centralizado de alguna manera cuando empieza la colonización, hace que, digámoslo de una palabra burda, se haya olvidado en cierta manera lo que es la dinámica social, política, cultural que se vivía en el Estado. Entonces, los antecedentes que podríamos hablarlo acerca de que por el hecho de la distancia y por el hecho de que en esa época las comunicaciones no eran de la misma manera como es el día de hoy, había mucho desfase en cuanto a lo que es la calidad de vida de los indígenas y de los mestizos y de los criollos y españoles que vivían acá, por lo cual era muy diferente a lo que es el centro de México. Ok, ya sabemos los antecedentes de la guerra de castas. Ahora, centrémonos en los personajes principales, que son Jacinto Canec, Jacinto Pat y Cecilio Chi. ¿Qué tuvieron ellos que ver en esta guerra? No se despeguen, en este bloque lo veremos. La guerra de castas empieza por esta desigualdad que había social, en donde al indígena, a pesar de que es su lugar de origen, vivía como un extranjero en su propia tierra. Al tener ese problema y al vivir una dinámica social en donde ya se había aparecido lo que es las encomiendas, en donde ellos, más o menos parecido a lo que es la tienda de raya, en donde ibas, comprabas productos en la misma tienda de la misma hacienda donde trabajaban, a precios completamente exorbitantes y con pagos completamente bajos. Ellos contraían deudas que la tenían que pagar toda su vida, y eran deudas que eran hereditarias. Al tener todo ese tipo de problemas, que se remontan de 150 años atrás, 200 años atrás, hace o empieza con lo que es el problema de, la sublevación que hizo Jacinto Canec. Esto es como un preámbulo a lo que iba a pasar. Luego empieza lo que es la guerra de castas, que empieza con Cecilio Chi, con Antonio May y con Jacinto Pat, si no me equivoco, que eran los caciques, porque en ese momento se manejaba cacicazgos en lo que es lo que es la península de Yucatán, era cacicazgos, muchos de ellos puestos con apellidos de las personas que vivían allá. Por ejemplo, estaban los Canché, que los Xiu, que los... Recordemos que para la época, como estaban mencionando anteriormente, había una disputa
Entonces, cuando empezaron a conspirar en contra de lo que acontecía, personajes como Bonifacio Navarrete, Manuel Ayes, Jacinto Pat, entre otros. Entonces, el gobierno manda unos soldados, fusila a Manuel Ayes, y como no encontró al resto de los personajes que estaban conspirando en contra, entonces las tropas federales y estatales, ¿qué hacen? Queman el pueblo donde estaban, que es Tepic, y violan a una niña entre 10 a 12 años. Estos mencionan los historiadores que fue una de las causas que lo motivó. Entonces Cecilio Chi, ¿qué hace? Mata a 30 familias, los asesina cruelmente, y al grito de mueran los blancos, inicia la guerra de castas. A partir entonces de 1847, toda esta lucha se empezó a gestar hasta 1901. Todos estos casi 60 años fueron de luchas, de crueles luchas entre los insurrectos y el gobierno local. Saquear pueblos, matar personas, fusilar, vender como esclavos a los indígenas para lo que es el puerto de Cuba, entre otras acciones que se fueron. A lo largo de todo este hecho, que prácticamente sembró el terror en las poblaciones de Ciudad de Mérida y de Campeche, que nunca llegaron. Prácticamente se concentraron en todo lo que es el sur y el oriente de lo que es el estado, prácticamente en los límites con Quintana Roo y en los límites con Belice. Otros líderes, los primeros líderes del movimiento, Jacinto Pat y Cecilio Che, a los 2 años fallecieron por diferentes causas, pero surgió Venancio Peck en Bacalar y el movimiento tomó fuerza nuevamente, tomó auge. Durante la Guerra de Castas, los mayas encontraron una cruz a la cual llamaron la Cruz Parlante. Esta dirigiría la guerra a partir de ahora, y los mayas rebeldes, autonombrados Cruzop, solo le harían caso a ella. El lugar ahora es conocido como Felipe Carrillo Puerto y está en el estado de Quintana Roo. En ese momento bajaba la intensidad de los combates, después se reanudaba nuevamente y se dieron casos muy dramáticos, algunos anecdóticos. Por ejemplo, cuando capturaron a una fuerza militar que llevaba una banda de música, los mataron a la mayoría de los combatientes, pero a los músicos se los llevaron prisioneros al lugar que habían fundado, donde estaba la Cruz Parlante, que le pusieron por nombre Chan Santa Cruz, Cruz Pequeña. En ese lugar los músicos fueron obligados a enseñar música a los indígenas y a tocar en sus ceremonias. El último comandante rebelde, un general de nombre Manuel May, fue reconocido con grado, le mandaron su uniforme, su espada y le asignaron una pensión de retiro a cambio de que cediera o permitiera que autoridades federales se establecieran en ese lugar que inicialmente se llamó Chan Santa Cruz, y a partir de la intervención del comandante militar que envió Porfirio Díaz de nombre Ignacio Bravo, general Ignacio Bravo, cambió su nombre por Santa Cruz de Bravo. Posteriormente, después de la revolución, el nombre se le cambió a un prócer de Yucatán que todos conocemos, Felipe Carrillo Puerto. Ahí mismo en ese... Todos estos casi 60 años fueron de luchas, de crueles luchas entre los insurrectos y el gobierno local. Saquear pueblos, matar personas, fusilar, vender como esclavos a los indígenas para lo que es el puerto de Cuba, entre otras acciones que se fueron. A lo largo de todo este hecho, que prácticamente sembró el terror en las poblaciones de Ciudad de Mérida y de Campeche, que nunca llegaron. Prácticamente se concentraron en todo lo que es el sur y el oriente de lo que es el estado, prácticamente en los límites con Quintana Roo y en los límites con Belice. ¿Qué pasa a lo largo de este tiempo? Entre lo que es 1846 y 1876 fue, por decir, la primera etapa
de la guerra de castas. Sucedieron hechos importantes. Ejemplo, empiezan entonces a lo que se le conoce como la cruz parlante. Prácticamente ya se encontraba en declive lo que es la guerra de castas y la ideología. Entonces es cuando aparece esto, la cruz parlante. ¿Esto qué es? Era un árbol por medio de un personaje que manipulaba a los demás y le decían que todavía deberían de tener estos reductos o de tener esa ideología para ir en contra de lo que es los españoles o los blancos. En realidad esta cruz parlante no hablaba, pero era por medio de un ventríloco que decía o que mencionaba estos ideales en contra de los blancos. Entonces, a partir de este centro de adoración se volvió toda una comunidad que se va a llamar Chan Santa Cruz, que es donde van a ir todas estas personas quienes van a empezar a adorar y a peregrinar para saber qué dice esta cruz parlante que tenía de ideología y de en contra de los blancos. A partir de esto empieza a efervecer otra vez esos ideales en contra de los españoles, a luchar en contra de. Chan Santa Cruz se volvió un centro de adoración, peregrinación, y las personas que vivían ahí recibieron el nombre de Cruzop. Estoy hablando de C-U-Z-O, que significa este último, como que adoradores de la cruz. En maya, Ot significa plural. Y a partir de esto los Cruzop tenían su división entre ellos. Entonces, ¿qué pasa a partir de esto? Se empieza a retomar las negociaciones con el gobierno estatal, pero uno de los personajes, uno de los líderes de lo que va a ser Cecilio Chi, no reconoce lo que había firmado Jacinto Pat y el gobernador del estado de Yucatán, y es otra vez cuando empieza a luchar en contra de los blancos. Empiezan a saquear ciudades, empieza todo esto a suceder nuevamente. Pero a partir de 1876 entra el declive, entra como que en decadencia todo esto de lo que es la guerra de castas. Con la pregunta anterior que había dicho, de 1847 a 1901, esa es la época en la que dura. Oficialmente termina en 1901, porque hasta esa época estaba ocupada lo que es un pueblo que hoy en día es Felipe Carrillo Puerto, que lleva por nombre Santa Cruz, Chan Santa Cruz, efectivamente. Estaba ocupada todavía por lo que es los mayas, bueno, los indígenas que estaban en sublevados, que era lo último que quedaba. Y en ese lapso de tiempo, cuando ya la sublevación alcanza momentos álgidos en donde los indígenas ya empiezan a ocupar, empiezan por la parte oriente y empiezan a abarcar hacia el centro de lo que es el estado, y llegan hasta lo que es Mérida. Los criollos, los españoles, nada más ya tenían, digamos, en estabilidad lo de Mérida hacia Campeche por medio de Camino Real. Todo lo demás estaba ocupado por los sublevados. Yucatán ya se vive, ya estamos entrando en los albores de lo que es el porfiriato. El porfiriato es de 1876 a 1910. Es una época que muchos historiadores, antropólogos la definen como una gerontocracia. ¿Qué es una gerontocracia? Un gobierno que va a envejecer. Tarda 30 años en el poder un solo personaje, Porfirio Díaz, con su lema orden y progreso. El orden prácticamente era todos aquellos que pensaban en contra, los mataban o los encasillaban o los encerraban en lo que va a ser las haciendas enequeneras aquí en Yucatán, o en la cárcel pública, en lo que es actualmente el estado de Quintana Roo. Ahí se volvió prácticamente la cárcel de los insurrectos, y el progreso lo podemos tener en la abundancia enequenera, lo podemos tener en todo lo que es el tendido de la línea ferroviaria y en la parte cultural. Aquí en Yucatán, donde se va a vivir el auge o el boom de lo que va a ser las haciendas enequeneras. Dentro de estas haciendas enequeneras había un personaje que le llamaban el peón. El peón, ¿quién era? Era aquel trabajador que prácticamente vivía en esclavitud, aunque este concepto no se debe de mencionar actualmente, pero era una persona que vivía en la hacienda o en los sitios donde se cultivaba el enequén. Este personaje
prácticamente vivía dentro de las instalaciones, trabajaba para el señor, para el personaje de lo que va a ser el dueño de la hacienda, y trabajaba más de 15 horas de sol a sol. Dos, la deuda de lo que ahí compraba en la tienda de raya se lo heredaba a sus hijos. Prácticamente este era el peón. El concepto sería peón encasillado. Muchas tesis y libros han hablado de estos peones, y esto va a ser una de las causas de lo que va a ser la Revolución Mexicana. Pero retomando en la guerra de castas, prácticamente, como se dice, vive lo último de lo que va a ser la guerra de castas. Cuando llega el gobierno de lo que va a ser el Francisco General Cantón, se va a vivir lo último de la guerra de castas. Vienen ejércitos del gobierno federal y ocupan en 1901 Santa Cruz. El comandante Ignacio Bravo va a ser el que le va a poner fin a lo que va a ser la guerra de castas, con la ocupación, y además queman el pueblo de Santa Cruz y se dispersan los líderes hacia los montes de lo que va a ser del oriente del estado, y se van a lo que es Quintana Roo. También mencionan que con la separación y la creación del estado de Quintana Roo también es una de las consecuencias que trae que esto entre el declive. Y otra de las consecuencias se menciona que es las poblaciones son quemadas, Yucatán queda abajo la economía con respecto a las haciendas que se dedicaban a la explotación del azúcar, entre muchas consecuencias, y también son la cantidad de muertos que hubo a lo largo de estos casi 60 años que tardó esta lucha. Esto sería todo lo que es la guerra de castas. Principal sería definir los conceptos y en qué consiste una casta. Pues es un concepto bastante relativo, depende mucho del lugar, del contexto, pero siempre implica una cierta jerarquización de la sociedad y la división de la sociedad en distintos grupos sociales, pero grupos sociales en una condición de desigualdad. Y pues muchas veces esa desigualdad también está racializada, tiene que ver con las etnias, y muchas veces, pues por desgracia en la historia, las castas se han definido, las fronteras entre las castas se han definido a través de distinciones culturales, distinciones étnicas, incluso distinciones raciales, y esos tres conceptos muchas veces se intercalan, se intermezclan, y es muy difícil a veces definir exactamente dónde un concepto termina y el otro comienza. En la India, por ejemplo, hasta hoy en día existe el concepto de castas, pero es un poco diferente porque pues en la India, por ejemplo, también tenemos el concepto de la casta, pero allí es un poco diferente porque la guerra de las castas aquí en Yucatán se originó más que todo por una distinción cultural entre los mayas y los de descendencia europea. Y en la India es diferente porque muchas veces no hay esa diferenciación cultural implícita en la noción de la casta. Pueden haber distintas castas dentro de la misma cultura, la misma sociedad, digamos. Pues creo que la guerra de las castas es una lección bastante importante para todas las sociedades, para la sociedad contemporánea, porque nos muestra que a largo plazo no es sustentable tener esas desigualdades en cuanto a las culturas, que las diferencias no se deben conceptualizar de una manera jerárquica, sino que debemos ver la diferencia como un punto de diálogo.
como un punto de interacción, de intercambio. Y si vemos la diferencia como un punto de unificación de este modo, pues podemos conservar toda la riqueza cultural, toda la riqueza lingüística que nos hace humanos, que es la expresión de la creatividad de nuestra especie. Y así, pues, la diferencia puede ayudarnos a trabajar juntos, a tomar lo bueno de todos lados, a tener distintas ópticas, en lugar de intentar reforzar las barreras, reforzar las fronteras entre un grupo y otro, porque muchas veces al reforzar las fronteras también se queda implícita la noción de una cierta desigualdad que a largo plazo solo produce pues problemas en la sociedad y se estalla en violencia, como se vio en la Guerra de las Castas, que pues se trató de la subyugación de los pueblos autóctonos desde la conquista, desde la invasión española. Pero yo creo que poco a poco en muchísimas partes del mundo estamos aprendiendo el valor de la diversidad y el valor de conservar la diversidad, pero utilizarla como un punto de encuentro, como un punto de unión. Y eso se ve mucho en la enseñanza de la lengua maya yucateca, que se está dando en muchas partes de la península, por ejemplo en la Wadi. Se están dando clases de maya, en muchas escuelas también hay el programa de aprendizaje de la lengua maya, el programa bilingüe. En muchos lugares también hay muchos cursos para la población meridana, para que pueda aprender la lengua maya. Entonces, para mí eso es algo absolutamente fundamental para crear ese encuentro, esa valorización de las distintas culturas que conviven dentro de la misma sociedad. Pues hach Dios po'tikesh, hach ki makin wol, ki sikval yo olal, hach hatuz mayatan, y kashik tulakale esh hach utsil, tubelil sikbalil tulakal kushtalil ob, wai Yucatán lo humile. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les recuerdo mi nombre, yo soy Lupita Estrada y este programa fue un recorrido por Yucatán. Hasta la próxima.